grandemente. Para comenzar, dice el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias por su palabra que ha alumbrado tantas vidas. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que un día alumbró mi vida. Yo te pido, Señor, que esta misma palabra alumbre las vidas y el entendimiento de todas las personas que van a escuchar este mensaje. Yo te pido que esa palabra alumbre sus vidas y su entendimiento para que sepan que necesitamos de Dios. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando mi mente, guiando mi corazón, guiando mis labios, para que yo pueda predicar tu palabra fielmente y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea solo para ti, en el gran nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señales del fin y de la venida del Señor Jesucristo. Dice que es un tema que no se toca mucho porque es un tema que a veces pone a la gente nerviosa, porque hay una verdad y Dios ha prometido, el Señor prometió que Él iba a regresar. Y si algo yo he aprendido de Dios es que Dios siempre cumple sus promesas, todas sus promesas, incluyendo la promesa de que Él va a regresar. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, dice que viene pronto. Pero Él nos dio unas señales a sus discípulos y están en la Biblia, y vamos a mirar qué señales son esas que se van a mirar antes de la venida del Señor Jesucristo. Y para mirar algunas de estas señales de la venida del Señor, vamos a ir a Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Mateo 24, 1 al 14. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta ahí en lectura de la palabra de Dios. Note la última parte otra vez del versículo 3 que dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí la palabra de Dios nos muestra que los discípulos de Jesús querían saber cuándo iba a regresar y qué señales habría de su venida y del fin del siglo. Entonces Jesús les respondió en el versículo 4 y 5 diciendo: mirad que nadie nos engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, la primera señal que el Señor Jesús le dio a sus discípulos de su venida y del fin del siglo es de que en los últimos tiempos habría muchos engañadores, mucha gente falsa. Esta es la primera señal que el Señor le dio a sus discípulos como señal antes del fin y antes de su venida. Dijo que habría mucha gente engañadora, mucha gente falsa, que profesarán conocer a Dios, pero con sus hechos lo negarán, siendo abominables y rebeldes. A la gente falsa no le importa lo que la Biblia dice. A la gente falsa no le interesa si Dios se ofende por sus acciones. Pero es algo terrible, como si usted mira a su alrededor, ya la gente no es como en aquellos tiempos, que la gente era gente de palabra, gente honesta. La falsedad ha aumentado, se ha multiplicado grandemente, y esto es una señal del fin que el Señor Jesucristo dio, que iba a haber mucha gente falsa, mucha gente hipócrita, que profesa conocer a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque en la iglesia se comportan sabiamente, pero en cuanto salen de la iglesia, viven como la demás gente del mundo, desenfrenadamente y en rebelión. A esto se le llama ser falso, a esto se le llama hipocresía. Y yo le aconsejo que si usted es una persona que pretende ser una cosa aquí y es otra cosa allá afuera, yo le recomiendo que usted se arrepienta de su hipocresía en este día, porque el Señor ha prometido, y como vamos a mirar más para adelante, hay consecuencias para las personas que son falsas, que son engañadoras, graves consecuencias cuando el Señor regrese. Miren lo que dice Mateo 24, el verso 6. Y huirás de guerras y rumores de guerras. Solo tiene que mirar a su alrededor para darse cuenta que todo lo que dice la Escritura, todo lo que dice la Biblia, se está cumpliendo al pie de la letra. Solo tiene que mirar a su alrededor y se dará cuenta de esto. Yo le doy gracias a Dios por su palabra, la Santa Biblia, que me muestra lo que pasó en el pasado, me muestra lo que está pasando en el presente y también me muestra lo que va a pasar en el futuro. Solamente la Biblia nos puede decir lo que va a pasar en el futuro. Es un libro maravilloso, un libro poderoso que nos enseña las señales que habrá o que se mirarán antes de la segunda venida del Señor Jesucristo y antes del fin. Miren lo que dice el verso 7 también, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todas las señales que usted puede leer en la Biblia, que menciona la Biblia, se están cumpliendo al pie de la letra, todas, y se van a cumplir las que faltan. Una señal dice que habrá pestes. Como usted ya sabrá, esta peste del COVID-19 mató millones de personas en todo el mundo. Terrible, terrible, pero es la verdad. Y son señales del fin, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Note lo que dice el versículo 9 también. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Otra señal también que se está cumpliendo, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente del mundo aborrece a los verdaderos creyentes. Si usted es un creyente que quiere vivir bíblicamente, la gente del mundo le aborrecerá. Se puede decir que es un odio satánico. Aunque usted no haga nada malo, o aunque usted no le haga nada a nadie, la gente le aborrece.
Si usted es un verdadero creyente y usted cree todo lo que dice la Biblia y obedece lo que dice la Biblia, téngalo por seguro que la gente del mundo le va a aborrecer. Pero usted preguntará, ¿pero por qué? Si yo no hago nada, no hago nada malo a nadie, ¿por qué me aborrecen? Bueno, yo creo que la Biblia, o más bien el Señor Jesucristo, nos puede dar la respuesta al por qué la gente aborrece a los verdaderos creyentes tanto. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra por qué la gente del mundo aborrece a los verdaderos creyentes, aunque no hagan mal a nadie. Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a leer el verso 18 y 19. Dice así la Sagrada Escritura: si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí lo tiene. El mundo nos aborrece porque somos elegidos de Dios. El Señor nos eligió del mundo, nos sacó del mundo. O sea que ya no vivimos una vida mundanamente. Y esto es suficiente para que la gente nos aborrezca por el hecho de vivir una vida diferente a la que viven ellos. Note lo que dice el versículo 19: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En palabras más simples, si usted es un verdadero creyente y no vive una vida mundana, la gente le va a aborrecer, de acuerdo al Señor Jesucristo. Por eso el mundo le aborrecerá si usted vive bíblicamente, o porque ya no es mundano, o ya no vive mundanamente. Por esa razón le van a aborrecer, de acuerdo a lo que dijo el Señor Jesucristo. Y también digo que, como para darnos ánimos, que no nos preocupáramos que antes que a nosotros ya le habían aborrecido a Él. Y también Él dijo que le aborrecían o le aborrecieron porque Él testificaba que sus obras eran malas. A la gente no le gusta que usted les diga que están haciendo lo malo o que su vida está mal delante de Dios. Usted puede usar la Biblia para hacerlo y luego le van a decir que no los juzgue, cuando es la palabra de Dios lo que le está juzgando. Por esta razón aborrecieron al Señor Jesucristo antes que a nosotros. Note lo que dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra señal del fin que se está cumpliendo es que la maldad o el pecado se está multiplicando rápidamente. Todos solo tiene que mirar a su alrededor y se dará cuenta cuando va por la calle que los lugares donde se practica el pecado y la maldad están llenos. Pero tristemente las iglesias, o muchas iglesias, están casi vacías. Muchas iglesias han tenido que cerrar sus puertas porque nadie se quiere congregar. Parece que la gente ama más el pecado o los placeres temporales del pecado que el Dios mismo. Y hay consecuencias. Dice que por causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. El pecado, la maldad, mata al amor verdadero. Vamos a leer también, ahí en Mateo 24, más para adelante, vamos a leer del versículo 29. De regreso a Mateo. Mateo 24, vamos a leer del versículo 29 al 51. Que nos explica también claramente cómo será la venida del Señor. Dice así la Sagrada Escritura: y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre toda su casa, para que les diese alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está ahí la lectura de la palabra de Dios. Note el versículo 44 otra vez. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Surge la pregunta, ¿está usted preparado? Como lo manda el Señor, ¿está usted preparado? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? Si no obedecemos este mandamiento de estar preparados, el versículo 48 al 51 de este capítulo que acabamos de leer nos muestra lo que le pasará a las personas que no se prepararon o que no estarán preparadas cuando venga el Señor. Note lo que le acontecerá a las personas que no se prepararon. Versículo 48 a 51, aquí de Mateo 24. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la Escritura que las personas que no estén preparadas cuando Él venga, dice la Escritura que el Señor los castigará duramente. Usted lo puede leer aquí con sus propios ojos en la palabra de Dios. Usted lo puede leer para que mire que le estoy leyendo de la Santa Biblia. Sí, para que no se enoje contra mí. Usted lo puede leer con sus propios ojos, que dice la Escritura que si este siervo malo empezara a comportarse mal y el Señor viniera de sorpresa, dice que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora alguien preguntará, ¿y dónde estarán los hipócritas?
que dice la Escritura que esta gente que no estaba preparada tendrá su parte con los hipócritas. Yo creo que el Señor nos da la respuesta también a esta pregunta: ¿cuál será el destino de la gente falsa, de la gente hipócrita? Vamos a Mateo 23 rápidamente. Y esto es algo fuerte, pero yo se lo voy a leer. Son palabras en rojo, y en rojo en algunas Biblias están de rojo porque son palabras mismas del Señor Jesucristo. Note lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas que estaban en el templo o que vivían prácticamente adentro del templo. Miren lo que el Señor Jesucristo les dijo en Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, de acuerdo al Señor Jesucristo, los hipócritas huirán al infierno, porque el Señor le dijo a los fariseos y escribas que vivían en el templo prácticamente, pero no obedecían la palabra de Dios, les dijo que eran hijos del infierno. Eso dice aquí la palabra de Dios. Usted mismo lo puede leer. El Señor le dijo a los fariseos y escribas que eran hijos del infierno. Es palabra de Dios. Usted lo puede leer. Usted lo puede leer con sus propios ojos. Vamos a continuar, vamos a ir un poquito adelante. Mateo 25. Y aquí nos habla de cómo será el juicio de las naciones cuando regrese el Señor. ¿Qué es lo que el Señor hará cuando Él regrese? Y vamos a leer aquí en Mateo 25, capítulo 25 de Mateo, vamos a leer el versículo 31 al 40. Dice así la Sagrada Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos muestra la importancia de vivir en obediencia a la palabra de Dios, porque hay una gran recompensa para las personas que toman en serio la vida de Dios, que toman en serio la palabra de Dios. El verso 24 nos muestra la recompensa que Dios dará a los que se prepararon para su venida. Dice así: y el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios ha preparado un reino para sus hijos. Los hijos de Dios reinarán sobre esta tierra cuando regrese el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Que ahorita podemos ser gente pobre, gente humilde, pero en el futuro, si obedecemos la Biblia, reinaremos juntamente con el Señor Jesucristo sobre esta tierra. El Señor ama a su pueblo y les ha preparado un reino porque obedecieron su palabra.
Pero el Señor también ha preparado una ciudad para su pueblo. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis para mirar qué clase de ciudad es que el Señor ha preparado para los que obedecen su palabra. Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leer el versículo 1 al 7 para mirar qué clase de ciudad es que el Señor ha preparado para sus hijos, los que obedecen la palabra de Dios. Dice así la Sagrada Escritura, Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermosa palabra de Dios. Dios ha preparado una ciudad para sus hijos, donde no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. No sé usted, pero yo quiero vivir en una ciudad como esas, donde no habrá más llanto, ni sufrimiento, ni dolor. Yo quiero vivir en esa ciudad. Y Dios ha preparado esta ciudad para los que obedecen su palabra, y solamente para los que obedecen su palabra. Los demás se quedarán afuera, como vamos a mirar. Solamente los que obedecen la Biblia, la palabra de Dios, entrarán al cielo. Y esto va a quedar bien claro. Miren lo que dice aquí mismo en Mateo. Vamos de regreso a Mateo más bien. Mateo 25, y vamos a leer del versículo 41 al 46. Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46. Y sígame usted mismo en su Biblia para que mire que le estoy leyendo de la Sagrada Escritura y que usted puede leer con sus propios ojos. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Otra vez, verso 46. Y irán estos, hablando de los que no se prepararon, de los que vivieron en rebelión, dice la palabra de Dios, irán estos al castigo eterno, pero los que obedecieron, o sea, los justos, a la vida eterna. Claramente, la Sagrada Escritura nos habla que hay dos lugares: la ciudad eterna que Dios ha preparado para los que obedecen su palabra, y el castigo eterno o el fuego eterno, donde estarán todos los falsos, todos los engañadores, todos los hipócritas,
La Biblia dice, o el Señor Jesucristo dijo, que estarían en el infierno, porque eran hijos del infierno. El Señor Jesucristo le dijo eso a los sacerdotes fariseos que vivían en el templo, pero cuando Él vino en persona, lo rechazaron. Cuando Él vino en persona, aunque vivían dentro del templo, los rechazaron, pero no pararon ahí, sino que planeaban matarle. Gente que vivía en la iglesia, aborreciendo al Santo Hijo de Dios, al punto de buscar oportunidad para matarle. Puede mirar la hipocresía de la gente que aún viviendo adentro de la iglesia, pueden odiar a Dios tanto. Increíble cómo el enemigo puede engañar a la gente de tal manera que le puede hacer creer que puede venir a la casa de Dios y aún aborrecer a Dios y hacerles creer que están bien con Dios. Increíble, increíble. Dice la Escritura otra vez en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué triste para las personas que no obedecen la palabra de Dios. Su destino final, usted lo puede leer, dice que el Señor les dirá cuando Él venga, apartaos de mí, malditos, malditos. ¿Por qué? Porque rechazaron el amor de Dios, prefirieron los placeres del mundo, prefirieron a seguir la corriente del mundo, y cuando el Señor venga les dirá, apartaos de mí, malditos. Dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mucha gente dice, oh, mi Dios nunca crearía un lugar como el infierno. ¿Por qué? Porque ellos han hecho en su mente una imagen de un Dios que no existe, solo existe en su imaginación. El Dios de ellos está de acuerdo con cualquier cosa. Y un Dios falso nunca puede crear un infierno. Pero note también que dice que el infierno no fue creado para los hombres humanos, no fue creado para las mujeres, ni para los hombres de sangre y carne. Dice la Escritura que el infierno fue creado o preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted un día abre sus ojos en el infierno, será porque usted escogió seguir al diablo antes que a Dios. Y fue su propia decisión, porque como vamos a mirar, ya estamos para terminar también, no se preocupe, pero si algo debe estar bien claro es de que debemos, o más bien la palabra de Dios nos manda que nos preparemos para la venida del Señor. Y recuerde que la primera señal que el Señor dio, la primer señal que se miraría antes del fin es el engaño, la falsedad de la gente que aumentará grandemente. La primera señal que el Señor dio fue la falsedad, la hipocresía que aumentará antes de la venida del Señor. Pero que Dios nos libre, que Dios nos limpie de toda falsedad, de toda hipocresía, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir como estamos ahorita en la iglesia, que cuando salgamos de la iglesia nos comportemos como estamos aquí en este momento, ahorita. Que no haya doblez de corazón, que no haya hipocresía dentro de nosotros, sino que seamos como estamos ahorita, así seamos cuando salgamos de este lugar. Porque el lugar de la gente falsa será con el diablo y sus ángeles, dijo el Señor Jesucristo, o dice la Escritura, la palabra de Dios. Entonces nos debemos de preparar para la venida del Señor, pero también necesitamos prepararnos para el día de nuestra muerte, en caso que muramos antes que el Señor venga. Porque mire lo que dice la Escritura en Lucas 16, lo que le pasó a un hombre rico que vivía la vida como la vive la gente del mundo, desenfrenadamente. No se preparó para el día de su muerte y se puede decir que no estaba preparado tampoco para la venida del Señor. Y aquí vamos a terminar en Lucas, no se preocupe, ya vamos a terminar. Lucas capítulo 16, y vamos a leer del verso 19 al 30, rápidamente. Lucas capítulo 16, del 19 al 30, dice así la Sagrada Escritura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Qué triste será el destino final de todas las personas que cuando estaban vivas no tuvieron tiempo para Dios. Qué triste final. Se puede decir que este hombre rico, que cuando estaba vivo no tuvo tiempo para Dios, representa a toda la gente del mundo que vive una vida desenfrenada y no tiene tiempo para Dios. Qué triste será su destino para toda la gente que, como este hombre rico, no se preparó para el día de su muerte. Qué triste. Dice la Escritura que su destino final será el fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Dice la Escritura que este hombre rico que hacía fiesta todos los días, dice que murió y fue sepultado, y en el Hades o en el infierno abrió sus ojos. O sea que la gente que está en el infierno va a poder mirar, va a poder sentir. Dice que abrió sus ojos en el infierno o en el Hades, estando en tormentos, en la llama. Entonces el infierno es un lugar de tormentos. Y dice que este hombre rico que hacía fiesta todos los días y no tuvo tiempo para Dios, dice que un día murió. Y le voy a decir una cosa: la Escritura dice que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Nosotros, todos nosotros, si el Señor no viene antes, tenemos una cita con la muerte. Este es el destino de todo ser humano, porque la Biblia dice: el alma que pecara, esa morirá. El pago de la muerte, el pago por el pecado del hombre es la pena capital, la sentencia de muerte. El alma que pecara, esa morirá. Esa es la razón por qué todo ser humano tendrá que morir si el Señor no viene antes por su iglesia. Entonces, que quede bien claro que todos aquí tenemos una cita con la muerte. Mi pregunta para usted es: ¿está usted preparado? ¿Está usted viviendo su vida de acuerdo a lo que dice la Escritura? Porque si usted no está viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, usted estará con este hombre rico cuando usted muera. Usted, como este hombre rico, abrirá sus ojos en el infierno, atormentado por la llama, por la simple razón de que cuando usted estuvo vivo, rechazó la gracia de Dios, rechazó el amor de Dios, rechazó la palabra de Dios que se le está predicando en este día. Si es que usted la rechaza, Dios le pedirá cuentas a usted de lo que usted está escuchando en este día. Pero dice que este hombre rico en el infierno se acordó que tenía familiares. Dice que decía que tenía 5 hermanos, y estaba pidiendo misericordia, que les mandaran un predicador, que les predicaran para que no murieran
en su rebelión y vinieran también donde estaba este hombre rico. Entonces se puede decir que la gente que está en el infierno ahora, la gente que ya murió y se fue al infierno, tiene un mensaje para los vivos. Arrepiéntanse para que no vengan al fuego eterno. Ese es el mensaje de la gente que está en el infierno ahorita. El mensaje de ellos para los vivos es de que se arrepientan para que no vayan al fuego eterno donde este hombre rico despertó y abrió sus ojos estando atormentado. Ese es el mensaje de Dios para usted en este día, es de que se arrepienta, que deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno. Y la Escritura dice que Dios es rico en misericordia y Dios está dispuesto a perdonar a toda persona que se arrepienta. La Escritura nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Nos dice la Escritura, todos. Eso le incluye a usted, mi amigo. Eso le incluye a usted, mi amiga. Todos pueden ser salvos, de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Y no nada más eso, que Dios quiere que todos sean salvos. ¡Qué maravilloso que Dios ofrece la salvación aún a la gente que le ha ofendido toda su vida! Si solamente dejan de hacer lo malo y se arrepienten de corazón y empiezan a vivir una vida diferente, como viven los verdaderos creyentes. Porque si usted escucha la palabra de Dios y sale otra vez afuera a vivir como la gente del mundo, a eso se le llama falsedad, a eso se le llama hipocresía, y el destino de la gente hipócrita será terrible, terrible. Si usted no sabe qué debe de hacer para ser salvo, un hombre sabio hizo esta pregunta en la Escritura y preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta que se le dio fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso es de que toda persona puede ser salva, pero no nada más eso. Si usted se convierte y su familia mira que usted vive una vida diferente, una vida recta, sin falsedad, van a mirar su buen testimonio y lo más seguro y más probable es de que Dios va a cumplir la promesa que Él ha hecho, que será salvo usted y también toda su casa, incluye sus hijos y aún familiares lejanos a usted. Por su buen testimonio pueden venir al Señor. He ahí la importancia de vivir una vida recta delante de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, porque yo reconozco que yo mismo necesito ayuda para vivir como dice la Biblia. Sin Dios no puedo. Es por la gracia de Dios que yo me puedo parar aquí delante de usted, un hombre de carne y hueso como usted, para testificar que un día alguien me invitó a una iglesia como esta, yo escuché la palabra de Dios, yo recibí la palabra de Dios y yo empecé a vivir una vida sin hipocresía. Todo lo del mundo que yo practicaba, toda la música del mundo, todo lo que hacía del mundo, la dejé, me aparté de eso, dejé la falsedad. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña, como hijos de Dios, aún con respecto a la música, nos enseña que si alguien está alegre, cante alabanza. Los salmos nos dicen, los salmos nos mandan, todo lo que respire, alabe al Señor. También en el Nuevo Testamento se nos dice que vengamos a Dios con himnos, salmos y cánticos espirituales. Todos los verdaderos creyentes escuchan música espiritual. Esto escuchan los verdaderos creyentes. Que Dios tenga misericordia. Yo le aconsejo en este día a toda persona que está escuchando este mensaje que se arrepienta, que deje lo malo y venga al Señor Jesucristo, porque Él quiere que todos sean salvos. Grande es el amor de Dios, que quiere que todos sean salvos. Vamos a parar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas este mensaje. Yo te pido, Señor, que lleves tu palabra hasta los confines de la tierra como testimonio de las naciones. Yo te pido, Señor, que toda la gloria, la honra y la alabanza sea solo para ti, en el gran nombre del Señor Jesucristo. Amén.